Pues tenemos un nuevo episodio. Tenemos aquí a nuestro queridísimo Luis Arturo. Algo muy curioso es que hubo gente que pidió que usted viniera. Entonces nos alegra mucho que haya querido estar aquí. Primeramente, como siempre lo hacemos, algo que quiera contar sobre usted, que sea importante para cualquier cosa, ya sea para usted, para esta entrevista o lo que usted quiera decir. Híjoles, pues antes, gracias por invitarme, la verdad aprecio mucho que me hayan tomado en cuenta y a quienes quisieron que participara, también se los agradezco. Yo de buena manera siempre me presto a participar en proyectos que le abonen aquí a la prepa o que quieran hacer crecer a los alumnos. Contarte algo de mí, pues tengo 27 años, mi nombre es Luis Arturo Pérez García, soy profesor de reflexión ética y del mundo a través del arte en tercero. Antes de ser profesor fui coordinador del módulo, aquí también. Soy licenciado en Ciencia Política y Estudios de Gobierno por parte del CUCSH y actualmente estoy terminando la maestría, también en Ciencia Política y Comunicación Política. Ya no vas a entregar la tesis y se acabó el cuento. Ok, ¿de qué va a ser su tesis? ¿Todavía sabe? ¿O No, le falta mucho? No, llevo ahorita 71 cuartillas, me parece. El tema en sí es de estudio de caso de Enrique Alfaro y un análisis de su discurso como gobernador. Okay. Pues muy bien. Si quiere empezamos con los chocolates. Tenemos aquí del 60, del 80 y del 100%. ¿Alguna vez había probado chocolates amargos de estos porcentajes para agarrar? No, la verdad es que te voy a decir algo, Ciel. No soy muy dulcero. Okay. Es muy rara vez la vez que yo consumo chocolate. ¿Te paso uno? Pues creo que está dulce, ¿no? No se me hizo tan amargo. Bueno, pasaremos al 100 porque hay un gente que no le gustó para nada. A ver qué opina usted. Ok. Primero, ¿hay algo en específico que no te aparte de ese como dulzor que usted habla? ¿Hay algo más? Fíjate que ahorita que lo estás diciendo apenas estoy saboreando lo amargo, pero al inicio me supo como un chocolate normal. Okay. Bueno, pues primeramente empezamos con la cosecha. Ya habrá visto los episodios Uh-huh. en el que cortan la vaina y sacan esas semillas del cacao para luego hacer los siguientes procesos. En este caso, nos gustaría saber cuáles son sus orígenes, ¿okay? ¿De dónde viene usted? Más que de dónde viene, cuál es el contexto en el que crece, hasta el punto en el que, digamos, va a tomar la decisión de elegir una carrera. Ok, va, te lo cuento con todo gusto y espero ser lo suficiente interesante para tu auditorio y para tu programa. Yo soy oriundo de Tepic, Nayarit. ¿Sí? Nací en Tepic el 2 de octubre del 98, pero solamente viví ahí 2 años, porque de ahí me voy a Ocotlán, Jalisco, aquí bien cerca, por el trabajo de mi papá. Mi papá es ahorita ya jubilado, oficial de la extinta Policía Federal de Caminos. Así que me tocó irme a Ocotlán a terminar parte de mi primaria y secundaria. De ahí me fui, creo que nos fuimos a Oaxaca, en la frontera de Oaxaca y Chiapas, un municipio que se llama San Pedro Tapanatepec. Okay. Yo iba a la escuela en Chiapas, hacía siempre 1 hora de camino en una combi que salía de Oaxaca rumbo a Chiapas. Hice parte de mi bachillerato y después la vida, los azares de la vida me traen de regreso a Jalisco y termino mi bachillerato en Autlán de Navarro, pero yendo al Grullo, en un bachillerato tecnológico católico que se llama BTG. Ok. ¿Podría contarnos más de ese bachillerato? Uy, pues fue un lugar muy estricto, no te voy a mentir, pero pues me quedo con lo bueno, ¿sabes?
creo que en todos los lugares que he vivido me quedo con las buenas experiencias y yo me siento como una persona privilegiada en ese sentido porque en todos los lugares he conocido a gente increíble, a muy buenas personas, a personas muy interesantes y de hecho estudiar en Autlán y en El Grullo me dio a quien es hoy, yo considero uno de mis mejores amigos, se llama Ricardo, y pues termino la preparatoria ahí en el BTG y ahora sí, opto por venirme a estudiar acá a Guadalajara, que siempre fue un sueño mío, venir a la ciudad a estudiar. Estaba entre la carrera de Derecho, de Leyes, también en el CUCH, pero no me convencía mucho la malla curricular de Derecho. Sí, me encanta todo lo que sean las leyes, me encanta leer, pero comparándolo con la carrera de estudios políticos y gobierno, me pareció que la de estudios políticos tenía un enfoque más social. O sea, tenía como más campo para desempeñarme yo como una persona que le pudiera aportar algo a la sociedad. Ok. Para la gente que quiera estudiar eso, ¿podría decirnos más o menos en qué consiste, cuáles son los temas que se ven, cuál es, por así decirlo, el perfil del egresado y todas estas informaciones? Ok, bueno, primero hacer la aclaración Sí. obvia de que, porque me ha pasado a mí, de que me preguntan qué estudiaste, pues eso cualquiera para robar, ¿no? Ojo, no se estudia para ser político, se estudia para ser politólogo, que es un estudioso de la política como una ciencia. Entonces, un egresado de estudios políticos puede ser capaz de identificar relaciones de poder, de manejar teorías del Estado, de saber cómo funciona el aparato gubernamental, de saber distinguir entre qué tipos de gobiernos existen, cuáles son los riesgos de cada modelo de gobierno, y sobre todo ser muy críticos, porque siento que un alumno o un egresado de estudios políticos que no tiene pensamiento crítico, pues no puede considerarse un egresado de esa licenciatura. Más en estos tiempos en los que incluso en las redes sociales solo te muestran lo que tú quieres escuchar o lo que tú sabes, ¿no? Como afirmando eso que ya sabes en lugar de oponerse a tus ideas. Y eso es algo interesante porque incluso te llega a consumir más tiempo. Entonces, estamos posiblemente en una época en la que se pierde el pensamiento crítico y es muy interesante, una muy buena opción en cuanto a estudiar ciencias políticas. Muy bien. ¿Hay algo en específico que le llame mucho la atención de su carrera o algún tema que le haya apasionado? Pues creo que te lo dije sobre mi posgrado. A mí, de todo lo que yo vi en la licenciatura, me enamoré de plano de la comunicación política y de lo que engloba todo esto. También había unos temas en ciencia política que me llamaban mucho la atención, como lo es la cultura política, las manifestaciones, o sea, toda la parte ciudadana, que no tiene que ver per se con el gobierno, sino más bien como la parte independiente. Pero sí, la comunicación es lo mío. Me encanta. Bien. Entonces, hay algo muy interesante y es que después de conseguir esas semillas del cacao, se pasa por un tueste. Y ese tueste hace que el chocolate pueda cumplir la función para la cual la van a utilizar después. En este caso, pues son barras de chocolate. Así que me gustaría pasar al de 80%. Me va diciendo si nota. ¿Cuánto era el otro? 60. Me va diciendo si nota la diferencia, el cambio de amargura. Pues te puedo decir de entrada que no me supo para nada dulce como el otro, ¿eh? Okay. Pero siento que me gustó más. Sí. Sí, como te digo, como no soy mucho de dulce, Sí. yo lo amargo, los salados, soy fanático. De hecho, justamente el otro día me dieron a probar chocolate con sal. Con sal. Con sal. Sí, no lo he probado. Está muy bueno, te lo recomiendo. Bueno, entonces, aquí cabe la pregunta, ¿cuál ha sido para usted ese proceso de tueste, digamos, el paso entre la adolescencia para llegar a ser un adulto?
Híjole. Ok, muy buena pregunta. Mm, Me gustaría hacer una aclaración y es que desde que yo tengo memoria, desde kinder, primaria, secundaria, yo siempre he sido el más joven de todos los grupos, porque yo entré con 2 años al kinder, Ok. salgo de la preparatoria con 17 y entro a la licenciatura con 17 años. Mm, Fíjate que el proceso de tueste, de pasar de adolescente a adulto, sobre todo en la Universidad de Guadalajara y venirme aquí a la ciudad, fue un proceso muy interesante, porque como te digo, yo ya tenía como planeado qué quería hacer con mi vida, por qué quería estudiar ciencias políticas, pero ahora sí, bendita educación pública de la UDG, también me permitió conocer muchísimas personas muy interesantes y que tengo el privilegio de llamarlos amigos, así también como académicos, que en sus clases, uno platicando, intercambiando ideas, te abren un universo completamente nuevo de cosas o datos que tú desconoces. Por ejemplo, y repito, yo me siento una persona muy privilegiada en ese sentido. También en el tema de los docentes en la universidad. Yo termino de enamorarme de la ciencia política en primer semestre, en mi clase de introducción a la ciencia política, que la dio quien hoy es rectora de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter. Fue mi maestra de introducción a la ciencia política. Eh, Ella impartiendo su clase como ella es su persona, dije, de aquí, esta es mi carrera, ya no me voy a mover. También conocí a varios maestros, algunos ya fallecieron, pero sobre todo con pensamiento muy crítico. Un maestro que se llamaba Rigoberto Gallardo, en metodología de las ciencias sociales, y otro maestro muy querido mío también, de filosofía política contemporánea, el maestro Alberto Galarza, a quien le mando un fuerte abrazo también, que gracias a las clases que ellos me dieron y a las personas que yo conocía dentro de la universidad, pude formarme poco a poco y decir, quiero hacer esto. Porque sí, mi objetivo siempre fue desempeñarme en la función pública y poder retribuirle algo a la Universidad de Guadalajara, que me ha dado mucho. Sé que no estudié la preparatoria en UDG, pero más vale tarde que nunca, la verdad. Claro. Y justamente eso le iba a preguntar, ¿el objetivo con el que entró a la carrera no cambió después de cursarla? Claro, totalmente. Sí. Yo voy a decir, estoy un poquito alucinado, o más bien muy convencido Okay. de que yo quería ser presidente de la República saliendo de la licenciatura, pero me alcanzó la realidad. Sí. Pero no por eso, ya no tener esa aspiración de ser el Ejecutivo Supremo de un país, no puede hacer el bien en otros lados. Por ejemplo, yo hago mi liberación de servicio social, no, de prácticas profesionales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el área de investigación. También ahí pude ver de primera mano, pues, cómo funciona este tema de derechos humanos, que es un contrapeso al poder, Sí. que es donde meten denuncias a los ciudadanos sobre abusos de poder o quejas, etcétera. Y eso también fue una parte muy importante. Al final, pues, me convierto en docente y en coordinador de esta institución, ex coordinador, y pues tuve también el honor, de desempeñarme como funcionario público de la universidad, y me quedo con unas experiencias también increíbles aquí en esos 3 años. Muy bien. También antes de pasar a su momento en el que era coordinador y su experiencia en ejercer esa labor, me gustaría saber, primero, cómo es, a ver, cómo fue formular la pregunta. A ver, Me gustaría saber, ¿cómo es saber que las personas a las que usted conoció le han ayudado a ser quien es hoy? O sea, ¿cuál es el impacto que tienen, por ejemplo, esos profesores? Que muchas veces eso no se encuentra en la mayoría de las instituciones, ¿no? Es muy raro encontrar un profe que te inspire. En este caso, usted habla de profesores que le han ayudado, que le han mostrado esa manera de ver las cosas. ¿A usted cómo le impacta
y qué saca de bueno de estas situaciones y de estas personas. Muy bien. De compañeros y de personas que conocí en la universidad, excluyendo a los docentes, pues la ventaja de estudiar en Cuxx, cuando todavía era Cuxx la normal, antes de que lo movieran a Belénes, fue conocer a personas que venían de todos lados de México. O sea, tenías compañeros, yo tuve compañeros de Sinaloa, de Baja California, de Chiapas también, de Ciudad de México. Y algo que teníamos en común casi todos, pues era que veíamos las injusticias, ¿no? O sea, un estudiante tiene que estar enterado de lo que pasa en el país y hay que saber criticar y proponer sobre cosas e injusticias que se cometen. Ese es el común denominador de personas que me inspiraron o que me formaron como la persona que soy hoy, de conocidos de personas interesadas en cómo combatir injusticias y cómo visibilizarlas. Porque también comunicación política, pues lo que no se nombra no existe. Así que hay que señalarlo para hacerlo lucir de que sí existe, es una problemática. Y parte de este grupo de personas que yo considero mi familia, de otra madre, de otros padres, de otros lugares, fue haber hecho también un tipo de activismo. Yo nunca he habido una manifestación en mi vida, la verdad. En Guadalajara, yo participo en mi primera manifestación. Fue en el 2018 con un tema muy delicado sobre unos estudiantes de cine del CAD. Muy sonado su tema. Y otras cosas que siguen pasando el día de hoy, que va de la mano con la problemática de aquella manifestación, que es las desapariciones forzadas. Okay. Así que sí, fue lo que nos unió a esas personas y a mí, poder hacer algo. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿A usted le interesa más, digamos, la política del país en específico o le gusta también indagar en todo el mundo en general? Como no me puedo autonombrar como analista político internacional, yo me quedo con lo local y lo nacional. La verdad es que siento que hay bastante de dónde agarrar temas, sucesos, perfiles políticos, la discusión política de hoy, cuál es la agenda, cuál es el papel de las juventudes en la política en estos tiempos. Siento que nos podemos quedar en la esfera nacional y no terminamos. Algo que menciona muy importante, el papel de los jóvenes. Uh-huh. Así, viendo por encimita cuáles son los líderes que hay en el mundo, tenemos a Donald Trump, a Netanyahu, el Sheinbaum, AMLO, que estaba también. Notamos que todos son mayores en el sentido de otras generaciones, y pareciera como si no se quisiera soltar ese poder, como si no se quisiera dar a un sucesor o a la gente joven para que empiecen a administrar el mundo. ¿Hay algo en específico que quiere usted mencionar sobre esta brecha o este cambio generacional? Okay, sí, el relevo generacional, ¿no? De que por qué siempre vemos a políticos ya grandes, relativamente, ¿no? O sea, tampoco esperemos ver a una persona de 25 años manejando el país, porque lo veo muy difícil. Pero sí, específicamente, ¿por qué no alguien más joven, una figura más fresca, ¿no? Porque siempre los mismos de siempre. Híjoles, pues yo siento que de por sí, yo como politólogo te puedo decir que las estructuras de poder son muy complejas, cómo se comportan, cuáles son los intereses, porque habría que analizar primero cómo se comportan los partidos políticos, qué agenda lleva cada partido político y qué tanta apertura a la ciudadanía, si se trata de un partido político exclusivamente corporativista, que de mis afiliados yo no salgo y no le doy espacio a la ciudadanía para que entre a participar conmigo, porque se supone que los partidos son medios para alcanzar el poder que nosotros los ciudadanos podemos acceder mediante ellos, ¿no? Obviamente, pues no existe ningún artículo en la Constitución política que diga que un ciudadano sin partido puede llegar al poder. Ya cuando pase eso, me imagino que va a cambiar en muchas cosas, pero sí, por el momento estamos atorados con nuestro sistema político mexicano. Sí. Y una pregunta muy importante también. ¿Usted cree que realmente sí exista, al menos aquí en México, por así decirlo, que salga válida la democracia? Hay mucho, bueno,
Te puedo decir que hay muchos tipos de democracia. ¿De cuál democracia me estarías hablando? Digamos, para que se pueda entender en este episodio, digamos, la democracia en la que tú vas, eliges un presidente y ese es el que se gobierna. Democracia electoral, Sí, entonces. Ajá. exactamente. O sea, que si existe, Sí, o sea, si usted considera que en este contexto realmente funciona y si no, ¿qué cambios tendrían que tener? ok. Pues sí, funciona porque todos los partidos pueden jugar en el juego del poder de las elecciones, pueden votar y ser votados. Sin embargo, pues yo veo, va a ser opinión personal, no quiero compartir o influirte en mi sesgo personal, de que, pues sí, hay varias cosas que ya no están funcionando como antes. Por ejemplo, vemos en la discusión política nacional y en la prensa que hace poquito se quiso aprobar la reforma electoral, que la discusión era, deben existir diputados de representación proporcional, aparte de los de representación uninominal, que si sabemos cómo está dividida la Cámara de Diputados, son 500 diputados en total, Sí. 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Para mí, que se quieran quitar ese tipo de diputados, sí afectaría muchísimo la calidad democrática del país. Ya estoy súper a favor de que se cambie la discusión sobre cómo se eligen, porque son a través de listas. Okay. Pues estaría bien que la ciudadanía fuera parte de esa discusión de quién quieres que sea el plurinominal, no que ya venga preestablecido por dedazo de algún partido político, de alguna cúpula o de una élite. Muy bien. Entonces ahora sí, pasemos a su experiencia en cuanto a ser coordinador. Ok, ¿Cómo fueron esos años? ¿Y qué nos puede contar, ya sea de experiencias, ya sea de cosas que ha aprendido en este proceso? híjole, es que de verdad hay tantas experiencias que no te las puedo decir de manera ordenada, Uciel, pero como en todo en la vida, hubo experiencias muy bonitas, cosas que nunca se me van a olvidar por todo lo que significaron para mí, y también experiencias pues, muy delicadas. No es fácil dirigir un espacio, no es fácil dirigir académicos, administrativos, operativos a la comunidad estudiantil, trabajar de la mano a veces con comités que quieran hacer algo, pero hay una línea muy delgada sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Dícese de la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, pero yo te diría que experiencias bonitas que me quedo como coordinador, pues número uno, haber hecho crecer esta escuela. Cuando yo entré como coordinador eran cerca de 700 alumnos. Cuando yo salgo eran alrededor de 1100 y tantos. Aumentamos la malla, las inscripciones aquí en el módulo de Cajititlán. También saber lo que es trabajar en equipo con otras personas, que creo que eso es una parte muy importante de la preparatoria, ¿no? Que muchas veces, ay, profe, es que yo no quiero trabajar en equipo, yo me hallo más trabajando solo. Pues la función pública depende más del 90% de trabajar en equipo, con personas que debes de hallarte con ellas y que siempre es la agenda en común. Cómo sí le hacemos para mejorar algo, en vez de cómo no se puede para no mejorar algo. Experiencias malas, no me voy a meter mucho en detalle en eso. Pero sí, aparte yo creo que yo no conocía Cajititlán, te soy honesto, pero encontré aquí pues una comunidad muy nutrida y muy diversa, sobre todo, porque escuchas pensamientos de todo tipo, conversaciones de todo tipo. Lo que sí me gustaría escuchar pues es más comunicación sobre política, ¿no? Entre los jóvenes, Sí. pero tal vez eso venga después. Pero sí, sobre todo pertenecer a una comunidad que te recibe con los brazos abiertos, uno siendo externo, y encontrar un lugar y un sentido en la función pública, retribuyéndole a la universidad. Lo que me dio ella, siendo licenciado, siendo egresado, ahora yo se lo devolví en esa manera y lo sigo haciendo como académico.
Muy bien. Entonces pasamos al último del 100%. A ver qué es lo que opina usted, porque pues Fíjate que ya me está pegando el amargo, ¿eh? O sea, ¿es más amargo todavía ese que el otro? Sí. Bien. Venga. Mientras le explico que después de estos procesos se llega a la molienda, ¿no? El paso en el que se le da forma a todo lo que hemos llevado de proceso. Y la molienda podría representar el sufrimiento que nosotros experimentamos en nuestra vida, porque ciertamente hay situaciones buenas, situaciones que nos hacen estar alegres y situaciones que sentimos que nos machacan, que nos duele cómo suceden las cosas y que no es de la mejor manera en la que esperábamos. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿hay una situación o situaciones en su vida que lo hayan sentido estar bajo esa molienda y que a final de cuentas tiene un propósito para usted? Uy. A ver, estoy pensando una respuesta porque no es cualquier pregunta esa que avienta social. Pues yo creo que, al menos en mi vida, siempre hay altas y bajas, ¿no? Al menos mi vida, yo no la puedo decir de que ha sido todo color de rosa, siempre he sido feliz. Obviamente sí, pues, ¿qué son los humanos sino un conjunto de experiencias, ¿no? Y dentro de esas experiencias entra también la tristeza, la desesperación. Pero afortunadamente yo creo que todos los episodios difíciles que he tenido en mi vida los he podido sortear de nuevo con la ayuda de toda esta gente de la que estoy privilegiado de conocer, empezando con mis padres, sobre todo. Mi papá para mí es un modelo máximo de autoridad y de responsabilidad, de disciplina. Mi mamá pues es la mayor representación de amor que yo tengo en mi vida. También mis amigos, que no necesariamente hay que ser familia para interesarte por la vida de alguien más, para ayudarlo, para checar cómo está. También es esa red de apoyo que deberíamos de tener todas y todos. Y sobre todo, una de las mejores cosas que me obsequió Guadalajara, pues mi esposa, que la conocí también aquí. Leire, si estás viendo esto, metes ahí tu taderra. Pero sí, yo me quedaría más que con lo malo, cómo se pudo sortear lo malo con ayuda de todas estas personas. Porque sí, puede haber experiencias desde fallecimiento de un amigo, que me han pasado a mí, por ejemplo, de un familiar cercano, de un cambio de planes a la noche a la mañana, de que sales de tu zona de confort, que a veces no tienes ni tiempo de cómo, o sea, ni dar un plan sobre, voy a hacer esto, no. Vas al ruedo y en el ruedo te vas a enseñar. Y también de la vida adulta, el no tener tiempo a veces de no hacer nada, de tantos proyectos que tiene uno, de cumplir con responsabilidades, del tema económico también, sobre todo, pues sí. ¿Hay algún propósito en específico dentro de la vida de Luis Arturo? Yo diría que sí, y es ser una mejor versión de mí mismo cada día. ¿Sí? En todos los aspectos. Y lo recupero parte de mi primaria, del colegio de Jotlán. Una frase que es de un marista francés, Marcelino Champagnat Chirat, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que yo creo que de ahí partiría mi pensamiento. Muy bien, muy interesante esa frase. No sabía que era de, ¿cómo se llamaba? Marista. Marista. Es muy, ya lo había escuchado y me parecía muy acertada, pero no recordaba de quién era. Okay. Entonces, hay algo que me gustaría saber, y es que, al menos yo, dentro de lo que escuchaba a usted decir de por qué entre los jóvenes no se habla sobre política, ¿no? A mí me empezó a llamar la atención el tema de la política y entender cómo funcionaba, porque en algunos casos parece ser que va muy ligada con la religión. ¿Usted qué podría decirnos acerca de la relación entre
religión y política y si es así o si no es así. Híjoles, te diría que normativamente no es así, porque al menos en el caso de México, pues estamos en un estado secular, ¿no? O sea que la política y el ejercicio público se hacen de manera laica y por otro lado está todo lo religioso, las creencias, los dogmas, etcétera. Ahora, si uno como político o que puede ocupar un espacio de poder tiene influencia sobre esas creencias, más bien esas creencias tienen influencia sobre uno, pues ahí es donde ya puedes a lo mejor ver reflejado que cierto gobernante eh, puede tener ideas religiosas y las puede plasmar en su ejercicio de la política. Pero normativamente no, yo te diría que no es el caso. Sí, efectivamente. Se dice ser un Estado laico, se dice no trabajar para nada que tenga que ver con tus propios sesgos, pero la realidad es que estamos atravesados por ideas que de alguna manera siempre nos llevan a hacer algo o a no hacerlo. Uno de los casos más conocidos, ¿no? La gente recrimina mucho el hecho de que dicen ser estados laicos y luego ves a Sheinbaum haciendo ahí rituales de no sabemos qué, ¿verdad? Entonces, por eso es que digo que muchas veces parece tener una relación estrecha en cuanto a la práctica. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, al menos a mí. ¿Hay algo que quiera decir antes de pasar a la última parte de este podcast? No, la verdad no. Estoy ansioso de continuar con el podcast. Muy bien, pues siempre tenemos una actividad, una especie de reflexión. Posiblemente habrá llegado al final de los episodios y lo sabrá. En unas palabras. Le invito a que se pueda poner cómodo, que cerremos los ojos, nos olvidemos de todo lo que hemos platicado y pongamos atención a las palabras que le voy a leer. Ok. Respiramos profundo. Respiramos otra vez. Cualquier palabra o idea que recuerdes, Están marcando. cualquier palabra que le resuene, guárdela y la cuenta después. Respiramos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Respiramos. Y poco a poco podemos ir volviendo. Ok. ¿Qué piensa de estas palabras? Te pido una disculpa porque pensé que tenía que decirlo en voz alta, no. pero creo que no estoy muy despasado. O sea, yo lo que dijiste ahorita lo relaciono con esa palabra. Sí. ¿Hay alguna palabra que le haya recordado algo, le haya traído un pensamiento, un recuerdo, o que le haya llamado la atención, sin más? No una palabra, pero siento que el conjunto de la frase, porque creo que mencionaste la palabra poder, ¿verdad? Relacioné algo con el poder. Ajá. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Relacionado también el poder. Libertad y poder. Libertad y poder. Claro. Son palabras de Jesús de Nazaret y siempre termino con la misma pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Luis Arturo? Pues de manera muy respetuosa, creo que es uno de los símbolos máximos de la Iglesia Católica y sobre todo esta figura que enseña sobre el amor incondicional sobre todo y de aceptación entre todos nosotros y de libertad. Ya si me preguntas si creo en algo, es
otra respuesta. Podría decirse que para usted es un referente. Y me llama mucho la atención que haya hablado sobre sus estudios en un bachillerato católico. Ujú. ¿Usted ha aprendido algo o considera que algo de lo que se ha predicado o que se ha dicho sobre la religión es verdad y usted lo cree? Híjole, yo parto desde que la doctrina católica y profesar amor y unidad, claro, lo veo súper bien, ¿por qué no? Pero yo creer en sí, no, yo soy muy escéptico. La verdad, si estudié casi toda mi vida en instituciones católicas fue porque mis padres me inscribieron ahí, no fue por decisión propia. Pero por lo mismo yo le guardo un inmenso respeto a todas las personas que profesan alguna religión o que creen en lo que crean. ¿Quién soy yo para decirles que están equivocados? Yo me quedo con mis convicciones, con mis creencias y sobre todo para mí un principio rector en mi vida es que yo tengo el control sobre mis decisiones y yo voy a tomar mis decisiones para hacer un lugar mejor donde yo esté. ¿Cómo respondería usted a la pregunta, hablando también sobre su propósito, en qué hay después de la muerte? Había dicho usted que es un poco escéptico. Uh-huh. ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Fíjate que a veces soy agnóstico, a veces soy ateo, pero por circunstancias de la vida, porque hay veces que, como habías platicado sobre los momentos malos en la vida, etcétera, pues cuando hay muchos momentos malos, pues tiendo a desanimarme y decir, pues no hay nada, ¿no? O sea, nomás un infinito de nada, un vacío, oscuridad. Pero si me agarras optimista, yo te diría que sí, me gustaría creer que hay algo más allá, después de la muerte, algo que sea felicidad, luz y sobre todo, al menos en mi caso, encontrarme con personas que hoy no están conmigo. Muy bien. Pues con esto terminamos. ¿Algo que quiera decir para finalizar? ¿Alguna frase? ¿Algo que quiera decir a la cámara? No, fíjate que no. Me quedo con muy buen sabor de boca. De los primeros 2 chocolates, del último, ¿no? Ese sí estuvo un poquito fuerte, pero de nuevo agradecerte la invitación, Uciel. Y pues yo le compartiré esta entrevista que de verdad sí me daban ganas de salir, ya que vi los anteriores videos, de participar en esta sesión. Y pues nada, también agradecerles a quienes me nominaron para que apareciera en este episodio. Pues bueno, nos vemos. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, profe. A ti, Uciel.